Hola amigos, ¿cómo están? Hoy tenemos un video súper especial, de esos que no pueden perderse. Vamos a hablar de las 9 cosas que nunca, jamás debes aceptar de nadie. Ni de tu mamá, ni de tu mejor amigo, y mucho menos de ese vecino que siempre se mete donde no lo llaman. Y no estoy hablando de regalos extraños o esos calcetines horribles que te regalan en Navidad. Aquí la cosa es más seria. Estamos hablando de cosas que pueden frenar tu crecimiento personal y evitar que te conviertas en la mejor versión de ti mismo. Imagínate esto, estás tranquilo, viviendo tu vida, cuando de repente alguien llega con una opinión que no pediste, como ese vendedor insistente que toca a tu puerta tratando de venderte algo que no quieres. ¿Quién no ha pasado por eso, verdad? Puede parecer una tontería, pero esas opiniones no solicitadas pueden ser venenosas. Se meten en tu cabeza y, antes de que te des cuenta, ya estás dudando de ti mismo, pensando que tal vez esa persona tenga razón y que deberías cambiar. Pero tranquilo, te voy a enseñar cómo lidiar con eso de una manera elegante y con confianza. Al fin y al cabo, no le debes nada a nadie más que ser fiel a ti mismo. ¿Y sabes quién hablaba sobre esto? El gran Marco Aurelio, el emperador romano y filósofo estoico. Él decía algo así como: no te preocupes por las opiniones de los demás, a menos que... ¿Quieres saber más? Quédate hasta el final, porque voy a revelarte la cosa más perjudicial que nunca debes aceptar de nadie. ¿Y cómo puedes convertir eso en una ventaja en tu vida? ¿Tienes curiosidad? Entonces vamos a ello. Imagina que estás viviendo tu vida, trazando tus planes, cuando de repente las personas a tu alrededor empiezan a decirte lo que deberías hacer. Deberías ser abogado, cásate antes de los 30, compra una casa, ten hijos, consigue un trabajo estable. Y cuando te das cuenta, tu vida está pintada con los colores de los demás, llena de trazos que no tienen nada que ver con quién realmente eres. Esas expectativas, especialmente cuando vienen de personas que amamos y respetamos, pueden ser como un regalo peligroso, casi como una serpiente escondida en el jardín. Pero, ¿sabes qué es lo más interesante? La historia está llena de personas que tuvieron el coraje de ignorar esas expectativas y seguir su propio camino. Tomemos como ejemplo a Albert Einstein. Todo el mundo conoce a este genio de la física, pero ¿sabías que sus profesores lo consideraban un alumno mediocre? Incluso le dijeron que nunca llegaría a hacer nada en la vida. Pero Einstein no solo ignoró esas voces negativas, sino que se atrevió a pensar diferente, a cuestionar lo que estaba establecido y al final revolucionó nuestra comprensión del universo. Ahora, imagina si hubiera hecho caso a quienes dudaban de él. El mundo habría perdido una de las mentes más brillantes de la historia. Claro, no estoy diciendo que debas ignorar a todo el mundo y vivir como un ermitaño rebelde. La clave aquí es filtrar esas expectativas, decidir cuáles realmente resuenan con tu verdadero yo y cuáles deberías dejar de lado. Y aquí es donde nuestros amigos los estoicos entran en juego. Epicteto, uno de los grandes filósofos estoicos, tenía una idea genial. Él decía que algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. Sencillo, ¿verdad? Pero eso es poder puro. Si aplicamos esto a las expectativas de los demás, podemos decir lo siguiente: no puedes controlar lo que los demás esperan de ti, pero sí puedes controlar cómo respondes a esas expectativas. Así que, la próxima vez que alguien intente pintar tu lienzo con sus colores, recuerda que el pincel está en tus manos. La decisión final es tuya. Cuida tu jardín mental, elige los colores que realmente combinan contigo y crea la obra maestra que solo tú puedes pintar. Al fin y al cabo, es tu vida y nadie la conoce mejor que tú. Cuando sientas el peso de las expectativas de los demás sobre tus hombros, detente un momento, respira profundo y recuerda:
Esas son las expectativas de ellos, no las tuyas. Es fácil olvidarlo, especialmente cuando esas expectativas vienen con buenas intenciones, pero la verdad es que tú eres el único artista de tu vida. Nadie más puede pintar tu obra maestra. Piénsalo. Las expectativas de los demás son como zapatos que no te quedan. Pueden parecer bonitos, pero son incómodos y a largo plazo terminan haciéndote daño. Así que, si es necesario, camina descalzo. Lo importante es que lo hagas a tu manera, porque al final del día, la única persona con la que vas a convivir toda tu vida eres tú mismo. ¿Por qué no hacer de esa convivencia una aventura auténtica y emocionante, libre de las presiones ajenas? Ahora, hablemos de algo que muchas veces pasa desapercibido: los favores con segundas intenciones. ¿Quién no ha recibido un regalo que parecía demasiado bueno para ser verdad? Imagina que tu vida es como un juego de ajedrez. Estás ahí, planificando tu estrategia, cuando de repente alguien te ofrece una pieza extra. Parece genial, ¿no? Pero, ¿y si esa pieza es un caballo de Troya listo para derribar tu defensa? Los favores con segundas intenciones son exactamente eso. Regalos envenenados disfrazados de generosidad. Al principio pueden parecer inofensivos, hasta beneficiosos, pero llevan una carga oculta que puede salir muy cara en el futuro. Entonces, ¿cómo identificamos estos favores engañosos? Primero, presta atención si el favor llega sin una razón aparente. Eso ya enciende la señal de alarma. Segundo, fíjate si el favor aparece justo cuando esa persona necesita algo de ti. Sospechoso, ¿no? Tercero, confía en tu intuición. Si algo no te cuadra, probablemente no sea bueno. Y cuarto, analiza las consecuencias. ¿Ese favor te pone en una posición comprometida o te obliga a devolver el gesto de inmediato? No te estoy diciendo que te vuelvas paranoico y rechaces toda ayuda, pero es importante desarrollar un filtro para distinguir los favores genuinos de aquellos que vienen con segundas intenciones. El filósofo Séneca, uno de los grandes estoicos, decía que los favores genuinos se hacen por el simple placer de ayudar, sin esperar nada a cambio. Así que, la próxima vez que alguien te ofrezca un favor, pregúntate: ¿esa persona está actuando como un Séneca en mi vida o como un vendedor disfrazado? Recuerda, no todos los favores son trampas. Hay personas genuinamente generosas por ahí. El truco está en aprender a reconocerlas y, lo más importante, en aprender a decir no cuando sea necesario. ¿Alguna vez te has sentido culpable por no aceptar un favor que simplemente no te parecía correcto? Escucha a tu instinto. Si algo te dice que algo no va bien, es totalmente válido rechazarlo con educación. Al final del día, tu paz mental vale mucho más que cualquier favor. No dejes que nadie te haga sentir en deuda por algo que no pediste. Así que, la próxima vez que alguien te ofrezca un favor que parezca demasiado bueno para ser verdad, detente un momento, respira profundo, analiza la situación y recuerda: en el juego de la vida, tú eres el jugador principal. No permitas que nadie más mueva tus piezas. Ahora, hablemos de algo que todos hemos enfrentado: la negatividad constante. ¿Te has dado cuenta de cómo ciertas personas parecen andar por ahí con una nube negra sobre sus cabezas, esparciendo pesimismo por donde pasan? Imagina tu mente como un jardín hermoso y floreciente. Ahora, piensa en esas personas negativas como caracoles hambrientos, listos para devorar cada brote de positividad que intentas cultivar. Aterrador, ¿verdad? La verdad es que la negatividad constante es como un veneno sutil que se infiltra en nuestras vidas sin que nos demos cuenta. Al principio puede parecer inofensivo, hasta normal. Al fin y al cabo, ¿quién no se ha quejado alguna vez?
Pero cuando esa negatividad se convierte en la norma, comienza a corroer nuestra felicidad y bienestar. Y no solo lo digo yo, la ciencia también está de nuestro lado. Los estudios muestran que las emociones son contagiosas. Así es, la negatividad puede propagarse como un resfriado emocional. Los investigadores llaman a esto contagio emocional, y es tan real como el aire que respiras. Un estudio de la Universidad de Indiana descubrió que la exposición prolongada a la negatividad puede incluso afectar la función cerebral. ¿Te imaginas que esas quejas constantes no solo arruinan tu día, sino que podrían estar perjudicando tu salud mental a largo plazo? Entonces, ¿qué hacer? La solución no es sencilla, pero es necesaria: proteger tu jardín mental. Así como no dejarías que caracoles devoraran tus flores, no permitas que la negatividad constante arruine tu paz interior. Aléjate, pon límites y, sobre todo, cultiva la positividad. Recuerda, mereces un jardín lleno de color y vida, no un terreno árido cubierto de nubes negras. Cuida tu mente, porque es el espacio donde florecen tus sueños. La vida está llena de desafíos, y uno de los más complicados es lidiar con la negatividad que nos rodea. Pero respira profundo y piensa, ¿cómo podemos protegernos de este veneno sin aislarnos del mundo? Aquí es donde nuestros amigos estoicos entran en juego. Marco Aurelio, ese sabio emperador, tenía un consejo de oro para mantener la serenidad frente a la negatividad. Decía: elige no sentirte perjudicado y no te sentirás perjudicado. Parece sencillo, ¿verdad? Pero esa frase lleva un poder inmenso. Lo que Marco Aurelio nos enseña es que tenemos el poder de decidir cómo reaccionar ante la negatividad de los demás. Así que, la próxima vez que te encuentres atrapado en una espiral de negatividad, prueba esto: respira profundo y recuerda que los pensamientos y emociones de los demás no tienen que ser tuyos. Pregúntate, ¿esta negatividad me está aportando algo valioso? Si la respuesta es no, es momento de poner límites. Otro punto clave es practicar la empatía. Muchas veces, las personas más negativas son las que más están sufriendo. Entiende, pero no absorbas esa negatividad. En lugar de eso, enfócate en cultivar tu propio jardín mental. Llénalo con pensamientos positivos, gratitud y buenas acciones. Recuerda, no puedes controlar lo que los otros sienten, pero sí puedes controlar cómo reaccionas a eso. Y si te das cuenta de que estás rodeado de demasiada negatividad, tal vez sea hora de revisar tu entorno social. Después de todo, como decía el filósofo griego Epicteto, la clave para la felicidad es rodearse de las personas adecuadas. Así que, amigo, ¿estás listo para detectar y neutralizar la negatividad en tu vida? Recuerda, tu mente es un hermoso jardín. Cuídala, aliméntala y no dejes que las malas hierbas del pesimismo echen raíces. Entonces, ¿listo para hacer esos cambios? Tu paz mental lo merece. ¿Alguna vez te has encontrado revisando obsesivamente tu teléfono, esperando ansiosamente esa notificación que te dice que a alguien le gustó tu última publicación? Imagina tu autoestima como un globo. Cada me gusta, cada elogio, es como una bocanada de aire que lo infla. Genial, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando esas bocanadas de aire se detienen? La búsqueda constante de aprobación externa es como construir tu casa en arena movediza. Parece estable al principio, pero en cualquier momento todo puede hundirse. Créeme, no quieres estar ahí cuando eso pase. Déjame contarte una anécdota que ilustra esto a la perfección. Un día, Juan decidió publicar una foto de su desayuno, una simple taza de avena. Pasó 20 minutos eligiendo el filtro perfecto y otros 10 escribiendo una descripción ingeniosa. Luego, esperó, revisó su teléfono cada 30 segundos durante la próxima hora. Cuando finalmente recibió su primer me gusta, casi saltó de alegría.
Pero cuando pasaron 2 horas y solo tenía unas pocas me gusta, se hundió en una espiral de autocrítica, preguntándose si debería haber añadido fresas. Su pensamiento fue: ¿por qué mi vida es tan aburrida? Es fácil reírse de Juan, pero la verdad es que muchos de nosotros caemos en la misma trampa, quizás de formas menos obvias. Entonces, ¿qué nos dicen nuestros amigos estoicos sobre esto? Marco Aurelio nos recuerda que buscar la validación externa es una trampa que nos deja en constante ansiedad. Lo que debemos hacer es aprender a encontrar nuestra valía desde dentro, en lugar de depender de la aprobación de los demás. No dejes que tu autoestima se inflee o se desinfle en función de los me gusta o de los comentarios. Tu valor no debería estar atado a la opinión de otros. Así que, amigo, la próxima vez que te encuentres atrapado en la búsqueda de aprobación, recuerda que tu autoestima es un baluarte que debe permanecer fuerte sin importar las fluctuaciones externas. Mantén tu globo inflado con confianza propia y no permitas que los me gusta de los demás decidan tu felicidad. Amigo, vamos a hablar de algo que realmente importa: la validación externa y cómo dejarla atrás. Nuestro buen amigo Epicteto, el filósofo estoico, tenía una visión poderosa sobre esto. Él decía: no busques que las cosas sucedan como tú quieres, quiérelas como suceden y serás feliz. ¿Qué quiere decirnos con esto? Que nuestra felicidad y autoestima no deben depender de factores externos que no podemos controlar. En lugar de buscar la aprobación de los demás, debemos concentrarnos en nuestras propias acciones y valores. Entonces, ¿cómo podemos liberarnos de la trampa de la validación externa? Aquí tienes algunas ideas prácticas. 1. Haz autorreflexión. Pregúntate: ¿por qué haces lo que haces? ¿Es para ti o para impresionar a los demás? Reflexionar sobre esto te ayudará a enfocar tus esfuerzos en lo que realmente importa para ti. 2. Establece tus propios estándares. Define qué significa el éxito para ti, no lo que te dicen las redes sociales. Crea tus propios objetivos y métricas. 3. Celebra tus logros personales. No importa si nadie más los ve o entiende. Si alcanzaste una meta, brindis por ello. La satisfacción personal es lo que cuenta. 4. Aprende a aceptar las diferencias. No todos van a aprobar tus decisiones, y está bien. Lo importante es que tú estés en paz con ellas. Recuerda, la verdadera validación viene de dentro. Es como tener una fuente interminable de agua en tu propio jardín, en lugar de depender de la lluvia impredecible de la aprobación ajena. Así que, la próxima vez que estés ansioso por recibir un elogio o una me gusta, detente, respira profundo y pregúntate: ¿realmente lo necesito o puedo encontrar esa validación dentro de mí? ¿Qué piensas sobre esto? Déjame tu comentario aquí abajo y cuéntame cómo encuentras tu propia validación. Y si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros futuros contenidos. Vamos a seguir creciendo juntos. Amigo, vamos a hablar de algo que realmente afecta a todos: el peso invisible de las comparaciones injustas. ¿Alguna vez has sentido que estás corriendo una carrera sin fin, mirando constantemente por encima del hombro para ver quién te está alcanzando? Imagina tu vida como un viaje en tren. Estás disfrutando del paisaje, moviéndote a tu propio ritmo, cuando de repente ves otro tren que parece ir más rápido. ¿Qué pasa con eso? Muchos de nosotros caemos en la trampa de compararnos, olvidando que cada tren tiene su propio destino y su propia vía. Este juego de comparaciones nos roba la paz de una manera tan sutil que ni siquiera la notamos. Es como un ladrón silencioso que nos quita la alegría y la satisfacción, dejándonos con un vacío difícil de llenar. Pero no estás solo en esta lucha. Incluso las personas que admiramos y que parecen tener todo bajo control también enfrentan este demonio interior.
Tomemos a Lady Gaga como ejemplo, una de las artistas más exitosas de nuestra época. En una entrevista, ella confesó que durante años luchó con comparaciones constantes con otros artistas. Esta lucha la llevó a dudar de sí misma y de su talento único. A pesar de estar en la cima del mundo, ella también sentía inseguridad y se preguntaba si era lo suficientemente buena. Entonces, ¿cómo podemos liberarnos de este peso invisible? Aquí es donde la sabiduría estoica nos echa una mano. Epicteto, uno de los grandes filósofos estoicos, tenía una visión clara sobre esto. Él nos enseñó que la verdadera libertad viene de dentro. No podemos controlar lo que los demás están haciendo o cómo nos comparan, pero sí podemos controlar cómo nos sentimos al respecto. La clave está en enfocarnos en nuestro propio viaje, en nuestras propias metas y en lo que realmente importa para nosotros. No permitas que las comparaciones te roben la alegría de tu propio trayecto. Celebra tus propios logros, valora tu propio ritmo y recuerda que tu vida es única. Así que, la próxima vez que sientas que la comparación te está atrapando, respira profundo y recuérdate a ti mismo que tu viaje es tuyo y solo tuyo. Vamos a hablar de algo que a todos nos afecta en algún momento, la trampa de las comparaciones. ¿Te has encontrado alguna vez atrapado en la carrera de mirar constantemente a los demás y preguntarte por qué no estás donde ellos están? Vamos a cambiar eso. Los estoicos nos dan una herramienta increíble para liberarnos de esa necesidad de compararnos con los demás. Aquí va el truco. Cada vez que te descubras comparándote con otra persona, haz una pausa y pregúntate, ¿esto está bajo mi control? No puedes controlar los talentos, las circunstancias o los éxitos ajenos. Lo único que está bajo tu mando son tus propias acciones y actitudes. Vamos a practicar esto juntos, ¿te parece? Identifica ese pensamiento comparativo. Quisiera tener tanto éxito como mi compañero de trabajo. Detente un momento y respira profundo. Pregúntate, ¿el éxito de mi compañero está bajo mi control? Reconoce que no está bajo tu control. Redirige tu atención hacia lo que sí puedes controlar, tus esfuerzos, tu dedicación, tu aprendizaje. Este ejercicio puede parecer simple, pero es potente. Cada vez que lo practicas, estás fortaleciendo tu habilidad para enfocarte en tu propio camino, en lugar de distraerte con el de los demás. Recuerda, tu viaje es único. No tiene sentido comparar tu capítulo 1 con el capítulo 20 de otra persona. Cada uno tiene su propio ritmo, sus propios desafíos y sus propias victorias. La próxima vez que caigas en la trampa de la comparación, imagina que estás en tu propio tren disfrutando del paisaje. No te distraigas con otros trenes que pasan a toda velocidad. Enfócate en tu viaje, en cada parada y en cada kilómetro recorrido. Cada uno de esos kilómetros es una victoria en tu propia historia, porque al final del día, la única comparación que realmente importa es la que haces contigo mismo. Eres mejor hoy que ayer, estás avanzando hacia tus propios objetivos y eso, amigo, es lo que realmente cuenta. Sigue adelante con confianza y celebra cada paso de tu viaje. Vamos a hablar de una trampa que todos hemos caído alguna vez, la prisión de los consejos no solicitados. Imagina que tu mente es una casa, tú eres el dueño, pero de repente parece que todo el mundo tiene la llave y entra sin avisar, moviendo los muebles y diciéndote cómo deberías vivir. Frustrante, ¿verdad? Los consejos no solicitados son como esos invitados indeseados que llegan sin previo aviso, se quedan más tiempo del necesario y, a veces, dejan un rastro emocional que te hace sentir incómodo. Pero ¿cómo manejamos esto sin convertirnos en eremitas antisociales? Primero, es clave entender la diferencia entre los consejos solicitados y los no solicitados.
Los primeros son como invitar a un amigo a cenar. Estás esperando esa opinión. Los segundos, en cambio, son como ese vecino entrometido que aparece en tu puerta justo cuando estás a punto de sentarte a comer. Aquí tienes algunas estrategias para manejar esos consejos no deseados con elegancia. Agradece, pero no te comprometas. Un simple "gracias por compartir tu opinión" puede hacer maravillas. No tienes que entrar en detalles ni sentirte obligado a seguir el consejo. Establece límites claros. Puedes decir algo como: agradezco tu preocupación, pero prefiero manejar esto a mi manera. Así, dejas claro que estás en control. Redirige la conversación. Cambia de tema sutilmente para evitar recibir más consejos no solicitados. A veces, una pequeña distracción es todo lo que necesitas. Usa el humor. A veces, una broma ligera puede aliviar la tensión y transmitir tu mensaje sin ser grosero. Recuerda, no se trata de ser descortés, sino de proteger tu espacio mental y emocional. Ahora, ¿qué diría nuestro amigo Marco Aurelio sobre esto? Este filósofo emperador tenía una visión profunda sobre la sabiduría interna. Él escribió: mira dentro de ti, ahí está la fuente del bien que siempre puede surgir. Lo que Marco Aurelio nos enseña es que la verdadera sabiduría no viene del exterior, sino de dentro de nosotros mismos. Así que, la próxima vez que te sientas invadido por consejos no solicitados, recuerda que tienes la llave para tu propia casa mental. Protege tu espacio y mantén el control de tu vida. Tú eres el dueño de tu propio camino. ¿Te suena familiar esa sensación de estar ahogado en un mar de consejos? Todo el mundo tiene una opinión sobre lo que deberías hacer, cómo deberías actuar y hasta qué deberías pensar. Claro, algunos consejos son realmente valiosos, pero ¿cómo saber cuáles lo son? Te voy a contar un secreto. La respuesta está más cerca de lo que imaginas. Imagina que dentro de ti hay un GPS interno. Sí, un GPS que te guía por los caminos de la vida. Este GPS se alimenta de tu intuición, de tus experiencias, de tus sueños. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Que siempre sabe cuál es la ruta correcta. A veces nos olvidamos de consultarlo y terminamos tomando rutas sugeridas por otras personas. Y, la verdad, no siempre resulta bien. Pero ojo, no te estoy diciendo que ignores completamente los consejos de los demás. Al fin y al cabo, hay muchas personas por ahí con buenas ideas y experiencias que te pueden ayudar a evitar algunos baches en el camino. El truco está en saber filtrar. ¿Y cómo lo haces? Fácil. Mira quién te está dando el consejo. ¿Esa persona ya recorrió el camino que tú quieres seguir? ¿Ya llegó a donde tú quieres llegar? Si es así, vale la pena escuchar con más atención. Te doy un ejemplo. Yo tengo un canal en YouTube y me gusta ir al gimnasio. Si alguien que nunca ha grabado un video en su vida viene a darme consejos sobre cómo crecer en YouTube, probablemente lo escucharé, agradeceré y seguiré con mi plan. Pero si un youtuber exitoso comparte algún truco conmigo, la cosa cambia. Me detendré, prestaré atención y hasta lo anotaré. Lo mismo pasa en el gimnasio. Si alguien que nunca ha levantado una pesa me dice cómo debería entrenar, le agradeceré su preocupación, pero seguiré mi propio camino. Ahora, si un entrenador experimentado me da un consejo, lo consideraré seriamente. Así que, la próxima vez que te encuentres rodeado de consejos, ya sea en la vida personal, en los negocios o en el gimnasio, haz una pausa. Respira profundo. Consulta tu GPS interno y recuerda, nadie conoce tu vida mejor que tú mismo. Al final, tú eres el único que sabe cuál es el mejor camino a seguir. ¿Alguna vez te has encontrado escuchando un consejo y pensando, ¿realmente esto se aplica a mí? La verdad es que, en el mundo de los consejos, tú eres el jefe. No tienes que aceptar todo lo que te dicen como si fuera una verdad absoluta.
Piensa en los consejos como si fueran un buffet. Hay de todo, pero solo pones en tu plato lo que realmente te gusta. El resto lo dejas pasar. Marco Aurelio, el famoso emperador filósofo, decía que la verdadera sabiduría está dentro de nosotros, esperando ser descubierta. Y, ¿sabes qué? Tenía razón. Así que, ¿por qué no dejar de sentirte atrapado por los consejos de los demás y empezar a confiar más en ti mismo? Al final del día, ¿quién mejor para decidir qué funciona para ti que tú mismo? Pero ojo, no caigas en la trampa de pensar que la solución a tus problemas va a caer del cielo. ¿Conoces esos atajos mágicos que prometen resolverlo todo de una vez? Cuidado con ellos. Imagina tu vida como un rompecabezas gigantesco. Cada pieza es un desafío, una lección, una experiencia. Si alguien te ofreciera un súper pegamento para juntar todo al instante, tentador, ¿verdad? Pero, ¿cómo quedaría la imagen final? Probablemente no muy bien. La vida real no funciona con pegamentos mágicos. De hecho, la mayoría de las veces solo terminamos con un lío mayor que al principio. Nuestro cerebro, ese tramposo, está programado para buscar el camino más fácil, especialmente cuando las cosas se ponen difíciles. Es natural querer una solución rápida, pero, como ya habrás notado, las cosas que realmente importan en la vida, esas que te hacen crecer y evolucionar, requieren tiempo, esfuerzo y paciencia. No hay píldora mágica ni atajo que realmente funcione. Así que, la próxima vez que te enfrentes a un desafío, recuerda, lo que importa no es qué tan rápido lo resuelves, sino cómo enfrentas el proceso. Confía en tu propia sabiduría, selecciona los consejos que realmente resuenen contigo y, sobre todo, ten paciencia con tu propio ritmo. Al final, el rompecabezas de la vida se completa pieza por pieza. ¿Alguna vez has deseado que existiera una solución rápida para todos tus problemas? ¿Quién no, verdad? La idea de resolver todo en un abrir y cerrar de ojos es súper tentadora. Pero ¿cómo resistir esa tentación de saltarte las etapas? Aquí es donde entra en juego la sabiduría de los antiguos estoicos. Epicteto, uno de los grandes nombres de esta filosofía, nos recuerda que ninguna gran conquista se logra de repente. ¿Y qué razón tenía? Las cosas que realmente importan en la vida, esas conquistas que valen la pena, requieren paciencia y un esfuerzo constante. No se trata de encontrar un atajo, sino de disfrutar del viaje, aprender de cada etapa y crecer en el proceso. Entonces, ¿qué te parece si practicamos juntos cómo enfrentar los desafíos con un toque de sabiduría estoica? Primero, identifica el problema. Define con claridad lo que quieres lograr. Segundo, acepta la complejidad. Reconoce que los problemas más importantes rara vez tienen soluciones simples. Tercero, planifica a largo plazo. Establece metas realistas y divide el camino en etapas más pequeñas y manejables. Cuarto, cultiva la paciencia. Recuerda, el progreso real lleva tiempo. Y por último, celebra las pequeñas victorias. Cada paso hacia adelante es un logro. La próxima vez que sientas la tentación de buscar una solución rápida, detente un segundo, respira profundo y pregúntate, ¿estoy buscando un atajo o estoy dispuesto a hacer el trabajo necesario? Porque al final del día, las soluciones duraderas no vienen de una píldora mágica o de un truco secreto. Se construyen con esfuerzo constante, paciencia y perseverancia. Como diría Epicteto, las dificultades muestran a las personas quiénes realmente son. Entonces, ¿estás listo para dejar atrás la ilusión de las soluciones fáciles y abrazar el camino del esfuerzo continuo? Recuerda, cada desafío es una oportunidad para crecer y convertirte en quien realmente eres.
¿Alguna vez has pensado que los desafíos que enfrentas podrían ser la oportunidad perfecta para crecer y convertirte en una versión más fuerte de ti mismo? En lugar de buscar atajos, ¿por qué no enfocarte en tu propio crecimiento? Recuerda que el viaje es tan importante como el destino. Quién sabe, tal vez, en medio del camino, descubras que el verdadero tesoro estaba allí todo el tiempo. Ahora, hablemos de una última trampa que todos debemos evitar: la culpa que no nos pertenece. ¿Alguna vez has sentido que estás cargando el peso del mundo, incluso cuando la culpa ni siquiera es tuya? Imagina tu mente como un jardín. Te esfuerzas por cultivar pensamientos positivos y emociones saludables, pero de repente alguien llega y empieza a arrojar sus propias malas hierbas en tu espacio. ¿Y qué hacemos? Muchas veces, sin darnos cuenta, aceptamos esas malas hierbas, tal vez para evitar conflictos o simplemente por costumbre. Pero aceptar la culpa de los demás es como regar esas malas hierbas. Les das vida, las dejas crecer, y antes de que te des cuenta, han invadido todo tu jardín mental. Esto es perjudicial por varias razones. Primero, te roba la energía que podrías estar usando para tu propio crecimiento. Segundo, distorsiona tu percepción de la realidad. Y tercero, te atrapa en un patrón de victimización. Entonces, ¿cómo liberarte de esta trampa? Aquí tienes una técnica práctica para establecer límites saludables. 1. Identifica. Reconoce cuando alguien está tratando de pasarte la culpa. 2. Respira. Tómate un momento para calmarte antes de responder. 3. Valida. Reconoce los sentimientos de la otra persona, pero sin aceptar la culpa. 4. Establece límites. Comunica claramente que no aceptarás esa culpa. 5. Redirige. Anima a la otra persona a lidiar con sus propios problemas. Recuerda, tu jardín mental es sagrado. Solo tú decides qué entra y qué se queda. Así que la próxima vez que alguien intente echarte la culpa, respira hondo, establece tus límites y mantén tu espacio mental limpio y saludable. Al final, el crecimiento viene de saber cuidar lo que es tuyo y dejar de lado lo que no te pertenece. Hablemos sobre el poder del no, ese que protege tu jardín mental de las malas hierbas. Imagina que cada vez que dices no a algo que no te sirve, estás construyendo una cerca alrededor de tus flores, protegiendo tu crecimiento personal. Pero sé que no siempre es fácil practicar este rechazo sabio sin sentir esa culpa que a veces aparece. Por eso, aquí te dejo algunas estrategias para ayudarte en este proceso. 1. Reconoce tu valor. Recuerda que tu tiempo y tu energía son recursos valiosos. Si algo no está alineado con tus objetivos, decir no es un acto de respeto hacia ti mismo. 2. Sé amable, pero firme. Establecer límites no significa ser grosero. Puedes ser claro y directo sin perder la cortesía. 3. Ofrece alternativas. Cuando sea posible, transforma un no en un no ahora o en un de otra manera. Esto muestra que estás abierto, pero que tienes prioridades. 4. Practica la autorreflexión. Pregúntate regularmente si los compromisos que tienes actualmente todavía te sirven. Si la respuesta es no, es hora de reconsiderar. Ahora te propongo un ejercicio práctico. Toma una hoja de papel y divídela en 2 columnas. En la primera, escribe todo aquello que has estado aceptando en tu vida y que ya no te sirve. Puede ser un compromiso que te agota, una relación tóxica o incluso un hábito negativo. En la segunda columna, anota lo que ganarías si dejas de aceptar cada una de esas cosas. Más tiempo, paz mental, energía para lo que realmente importa. Este ejercicio te dará una claridad increíble sobre lo que necesitas rechazar con sabiduría en tu vida. Recuerda, cada no que dices es una oportunidad para un sí más significativo. Rechazar con sabiduría no significa cerrarte al mundo, sino abrir espacio para lo que realmente importa. Es como hacer una limpieza en tu armario emocional.
A veces necesitas deshacerte de lo viejo para dar lugar a lo nuevo. La próxima vez que enfrentes una decisión, pregúntate, ¿esto merece un lugar en mi jardín mental? Si la respuesta es no, no dudes en rechazarlo. Estás protegiendo algo invaluable, tu paz interior, tu amor propio y tu potencial de crecimiento. Como dijo Marco Aurelio, muy poco se necesita para una vida feliz. Todo está dentro de ti, en tu forma de pensar. La libertad comienza en tu mente. Eres el capitán de tu barco y el artista de tu vida. ¿Estás listo para tomar el control y navegar hacia una vida plena? Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios amor propio para que sepa quiénes son los victoriosos que llegaron hasta el final. Y no te olvides de darle like, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte más contenidos como este. Comparte este video con quien creas que puede beneficiarse de estos consejos.